Dios Padre misericordioso, te agradecemos por habernos salvado. Éramos pecadores que teníamos que ir al infierno. No teníamos la esperanza del cielo. Vivíamos sin Señor, sin relación con Dios, solamente pecando. Andábamos en las tinieblas. Pero el Señor Jesucristo vino a nosotros y nos salvó. Y nos puso en la iglesia donde el Señor está. Estamos felices caminando con el Señor, trabajando para ti. Queremos vivir para ti más fielmente. Deseamos mucho glorificarte a través de nuestra vida cristiana, pero somos débiles. Nuestro corazón y nuestra fe es pequeña. No tenemos mucho amor. Te pedimos que nos des más amor, más gracia, para que podamos hacer mejor la vida cristiana, sirviéndote a ti y también a todos los hermanos. Queremos salvar a muchas personas. Pronto tenemos el gran seminario otra vez, desde el martes 3 de agosto. Ponnos a muchas almas que buscan a Dios. Queremos llevar muchos frutos para mucha recompensa. Bendice a todos los hermanos. Levanta nuestra fe débil y nuestra iglesia con tu palabra y tu gran poder. Y también la iglesia de Puerto Viejo y todas las iglesias de Ecuador. Ayuda la construcción de la iglesia de Macas y de la construcción del campamento. Ayúdanos para que podamos tener la gran conferencia en noviembre. Anhelamos mucho tu gracia y tu gran operación a través de la conferencia. Solamente confiamos en ti, Señor. Danos tu mucha gracia, paz, tranquilidad y alegría a través de la palabra de hoy también, enseñándonos. Agradeciéndote, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Ruth. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, el versículo 6. Ruth, capítulo 1 del versículo 6 al 18. Ruth, capítulo 1, el versículo 6. Les leo despacio. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías. Idos,
porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin cesar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemi dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. El domingo pasado hemos tomado unas lecciones a través de la familia de Elimelech. Elimelech era el esposo de Noemí, ¿cierto? Hubo hambre en la tierra de Canaán. Por eso, para vivir y comer, Elimelech salió de la tierra de Canaán, apartándose de Dios, y se fue a la tierra de Moab. Ahí se quedó más de 10 años con toda su familia, con su esposa y con sus 2 hijos. Pero era que escogió mal, se separó de Dios. Por eso sufría mucho. Y primero, por el castigo de Dios, el esposo de Noemí, Elimelech, murió. Sin embargo, Noemí no regresó de inmediato a la tierra de Canaán. Tampoco regresó a Dios. Por eso, había más castigo. ¿Cuál castigo era? Sus 2 hijos murieron en la tierra de Moab, ¿cierto? Y después ya Noemí decidió regresar a Dios y a la tierra de Canaán, ¿cierto? Al principio las 2 nueras les seguían a Noemí, pero al final, ¿cómo se llama? Orfa regresó a su tierra natal y a su madre, pero Ruth le siguió a su suegra hasta el fin. ¿Por qué? Porque Noemí creo que era salva, y a través de su suegra, tal vez Ruth aprendió sobre Dios y creyó en Dios. Creo que Ruth era salva. Por eso, nunca ella quería separarse de Dios. Por eso le siguió a su suegra, porque quería vivir en Dios, en la protección de Dios. Mire, imagínese, el esposo de Ruth murió, ¿sí o no? Y su suegro también murió, ¿sí o no? Tal vez Noemí también habría entendido que era castigo de Dios, ¿cierto? Tal vez le habría dicho sobre esta cosa a sus nueras. A pesar de que, ¿cómo se llama? Otra nuera, Orfa. A pesar de que Orfa no entendió nada,
Ruth entendió muy bien que era el castigo de Dios. Tal vez temía a Dios, respetándole a Él. Por eso, nunca quería separarse de Dios, porque ya experimentó sobre el castigo de Dios. Ya ella sabía que nunca uno tenía que separarse de Dios. Por eso ella no quería alejarse de Dios. Por eso la siguió hasta el fin. Mire, vivir con su suegra es fácil, sin esposo. Mire, si su esposa, mire, mire, imagínese, Ruth era de Moab y su suegra era de Israel. Ella tenía que dejar a su familia, a sus hermanos y además a sus padres. Ella habría tenido su familia y su mamá, pero sin embargo ella quería seguirle a su suegra para vivir con ella, sin esposo. Y además en la tierra de Canaán. Ella nunca conocía la tierra de Canaán, ¿cierto? ¿Era fácil? No era fácil. Si su suegra es peruana o es chilena, entonces sin el esposo, usted podría seguirle a su suegra para vivir con ella en Perú o en Chile, ¿no? Separándose de su mamá y de su familia. ¿Es fácil? Era muy difícil para Ruth. Sin embargo, ella le siguió hasta el fin a su suegra para vivir con ella. ¿Por qué? Porque Ruth tenía fe, mucha fe. Mire, imagínese, su suegra tenía dinero, era pobre, perdió todas sus riquezas por el castigo de Dios. De verdad, no había futuro. Sin embargo, Ruth le siguió a su suegra. ¿Por qué? Por Dios. Hoy vamos a aprender sobre la fe de Ruth, a continuación del sermón anterior. Al final, Ruth fue muy bendecida por Dios, ¿cierto? Se casó con Booz, que tenía autoridad en Belén. Y además, ella pudo ser bisabuela de David. Incluso ella pudo entrar en la genealogía de Jesucristo, aunque ella era extranjera, moabita. Era gran gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ella fue muy bendecida y recibió mucha gracia de Dios, porque ella tenía mucha fe y le siguió a Dios hasta el fin, dejando a su familia y a su madre. Era porque Ruth le amaba más a Dios que a todos, y a su familia y a su madre. Por eso Dios le bendijo grandemente. Al contrario, Orfa se alejó de Dios y de su suegra. Pues vamos a ver, Ruth, capítulo 1, el versículo 14. Ruth 1:14. Les leo. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra.
Orfa, ¿cuál? Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa le besó a su suegra y se alejó de ella. ¿A dónde se fue? Se fue a su familia. Se separó de Dios. ¿Ella habría sido salva? Creo que no. Creo que no era salva. Imagínense, ella también tenía oportunidad de poder ser salva, como Ruth. Ella podía seguirle a Dios. Sin embargo, perdió la oportunidad. Se separó de ella, de su suegra, de Dios. Ella habría vivido en su tierra natal con su familia y habría muerto. Imagínense, ella también vivía más de 10 años con su suegra, que era salva. Entonces siempre tenía oportunidad de escuchar sobre Dios. Ella le habría preguntado a su suegra para saber y aprender más detalladamente sobre Dios. Entonces su suegra le habría enseñado sobre Dios. ¿Sí o no? Siempre tenía oportunidad de recibir la salvación. Sin embargo, sin salvación, ella se separó de su suegra y de Dios. Ya perdió la oportunidad. Nunca tenía más oportunidad, tal vez, después de separarse de su suegra. Porque los de Moab no creían en Dios, no sabían sobre Dios. Ahora también sucede lo mismo. Hay muchos que vienen a la iglesia y al seminario. Alguien escucha una vez el seminario, o alguien 2 veces, o 3 veces. Entonces, hay que escudriñar y escuchar más con el corazón anheloso para saber y entender sobre la salvación, teniendo mucho interés y con el corazón anheloso. Sin embargo, no tiene mucho interés en ser salvo. Por eso escuchan sin buen corazón y después se separan de la iglesia y no vuelven a escuchar el seminario. Así como Orfa, aunque tenía oportunidad, se separó de Dios y de su suegra y perdió la oportunidad de ser salva. Hay muchos que pierden la oportunidad de recibir la salvación. Es verdad. ¿Sí o no? Es verdad. Pronto tendremos el gran seminario otra vez. Desde el martes 3 de agosto tenemos el gran seminario. Vamos a preparar muy bien el seminario, predicando. Traigamos a muchos invitados para la gloria de Dios, para que muchos puedan probar la verdadera palabra y puedan ser salvos. Algunos o muchos vendrán al seminario, pero entre muchas personas, solamente 2 personas o 3 personas se quedan en la iglesia después de ser salvos. Y muchos se alejan de la iglesia y no vuelven a escuchar el seminario. Así como Orfa se separó de Dios y perdió la oportunidad de ser salva, ahora también sucede lo mismo. Muchos se alejarán de Dios. Tenían oportunidad de ser salvos. Tenían que escuchar
con el corazón anheloso de querer ser salvo. Entonces podían ser salvos, pero muchos se alejaron de Dios, como Orfá, después de escuchar el seminario y tener la oportunidad de ser salvo. Pero Ruth consiguió la oportunidad sin perder. Ruth vivía más de 10 años con su suegra y escuchó muchas veces sobre Dios. Ella creyó en Dios, tenía mucha fe, era muy pura y buena. Nunca quería separarse de Dios. Por eso escogió muy bien. Ella quería vivir en la tierra de Canaán, que Dios cuida. Ella quería vivir en Dios, recibiendo su gracia y su protección. A pesar de que era difícil seguirle a su suegra, separándose de su mamá y de su familia, Ruth se fue a la tierra de Canaán y se quedó ahí, y ahí murió. Nunca habría visto más a su mamá. No la habría extrañado a su mamá. ¿Por qué no? Habría querido saber sobre la noticia de su familia y de su mamá. Mi mamá, ¿cómo está ahora? ¿Aún está viva o ya murió? Siempre la extrañaba. Sin embargo, ella tenía mucha fe y le siguió a Dios. Vamos a ver sobre el mejor escogimiento de Ruth, que tenía fe. Ruth 1:16. Ruth, capítulo 1, el versículo 16. Les leo. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ella tenía fe, ¿o no? Tenía mucha fe. Creía en Dios. Donde tú murieres, el versículo 17. El versículo 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth decidió ir a la tierra de Canaán con su suegra. Nunca quería separarse de Dios. Solamente la muerte podía hacer la separación entre Ruth y Dios. Era la fe de Ruth. Tenía mucha fe. El versículo 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ruth le ganó a su suegra. La suegra no podía decirle más. ¿Por qué? Ella vio la fe de Ruth y su decisión, ¿cierto? Entonces, en este momento, Dios, ¿cómo se habría sentido viendo la fe de Ruth? Realmente Dios se habría sentido muy feliz y alegre. Se alegraba mucho viéndole a Ruth, que tenía fe.
Cuando Dios ve a un hermano y a una hermana que tiene mucha fe, se alegra demasiado. ¿Lo sabe? Al contrario, cuando Dios ve a algún hermano que no tiene fe, se siente mal. De verdad. Los discípulos de Jesús no tenían mucha fe. Jesús se enojaba y les reprendió. A pesar de que Jesús, que es Dios, estaba con ellos, ellos no tenían fe, no confiaban bien en el Señor. Al contrario, cuando Jesús vio a algunas personas que tenían mucha fe, se alegró demasiado y les elogió grandemente. Cuando tenemos fe, Dios se alegra mucho. Ruth le amaba mucho a Dios, más que a su familia. Viendo la fe de Ruth y su amor a Dios, Dios se alegraba demasiado. Seguro. Aquí marquemos, pongamos la cinta. Busquemos Mateo capítulo 10, el versículo 37. Mateo capítulo 10, el versículo 37. Mateo capítulo 10, el versículo 37. Les leo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Quién dijo esta palabra? Jesús. Jesús. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Así dijo. Imagínese. Usted ama mucho a sus padres, ¿sí o no? Y también a sus hijos, ¿cierto? Pero tenemos que amar más a nuestro Señor que nos salvó, que a nuestra familia. ¿Usted ama más al Señor Jesús que a sus hijos? ¿Qué le parece? Puede responderle a Dios que yo amo más al Señor que a mis hijos. Tenemos que amar más a nuestro Señor que a mis hijos. Mire, imagínese, ¿quién le dio a sus hijos? El Señor les dio. El Señor se los dio. ¿Quién le hizo nacer en este mundo? Jesús. ¿Quién le salvó? Usted tenía que ir al infierno por sus pecados. Pero muriendo en la cruz, cruelmente sufriendo, Él le salvó. ¿Sí o no? De verdad, entregándole toda su vida, le salvó. ¿Cierto? De esa forma, el Señor mostró su gran amor. Entonces, primero, tiene que amar al Señor Jesús que a sus hijos y a sus padres, ¿no?
es obvio. Pero hay algunos que aman más a sus hijos que al Señor. No es digno de mí, así dijo. Mateo 10:37, les leo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Imagínense, Abraham le amó más a Dios que a su hijo Isaac. Cuando Abraham tenía 100 años, cuando era viejo, Dios le dio a Isaac. ¿Sí o no? Isaac era el hijo muy amado de Abraham. Sin embargo, una vez Dios le mandó ofrendar a su hijo para Dios, ofrendar en holocausto. Entonces, Abraham tenía que matarlo para ofrendarle a Dios. Sin embargo, de inmediato, Abraham obedeció a Dios y viajó a un monte que Dios le indicó para ofrendar en holocausto, para dar una ofrenda a Dios, matándole a su hijo. Abraham amó más a Dios que a su hijo muy amado, ¿cierto? Porque Abraham pensaba que Dios le iba a resucitar. Y Abraham sabía que Dios es bueno. Le amó más a Dios que a su hijo Isaac. Ruth, dejando a su familia y a su mamá, le siguió a Dios. Se fue a la tierra de Canaán con su suegra. De verdad, Ruth también amó más a Dios que a su familia y a su madre, ¿cierto? Cuando Jesús llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los tres le siguieron de inmediato al Señor Jesús, dejando a su familia y a sus padres. De verdad, los tres también le amaban más al Señor Jesús que a su familia. Jesús dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué significa esto? No significa que no ame a sus hijos. Deben amar a sus hijos y a sus padres, obedeciéndole, tratándoles bien. Pero Jesús está enseñándonos sobre la prioridad. ¿Cuál es prioridad? Primero debemos amar a nuestro Señor, el Creador, y después a nuestra familia. Porque el Señor nos ama mucho y mostró su gran amor a través de su sacrificio y la cruz, ¿cierto? Por eso, y también sin Dios, sin Señor, es imposible que hayamos nacido en el mundo, ¿sí o no?
자, volvamos. Ruth capítulo 1, el versículo 16. Ruth capítulo 1, el versículo 16. Ya respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. A través de este versículo podemos sentir la fe y buen corazón de Ruth, ¿sí o no? De verdad, Ruth le dijo a su suegra así, justamente. Aunque ya Ruth falleció hace unos 3.200 años. Su fe y su buen testimonio están vivos. ¿Sí o no? Aquí podemos ver la fe y buen testimonio de Ruth. Aún están vivos. Aunque ella falleció, su fe está viva. Y ahora nos está dando una enseñanza preciosa, emoción y gracia. ¿Cierto? Ruth decidió seguirle a Dios y a su suegra, porque nunca quería apartarse de Dios. Por eso, Dios le bendijo grandemente. Vamos a ver sobre la bendición de Dios para Ruth. Ruth capítulo 1, el versículo 22. Ruth 1, 22. Les leo: así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Cuando Ruth llegó a la tierra de Canaán con su suegra, era el tiempo de la siega de la cebada. Noemí tenía dinero, riquezas y comida, no tenía nada. Y además era mayor y vieja, no podía trabajar. Por eso Ruth tenía que salir a trabajar para mantenerle a su suegra, para alimentarle a ella. Por eso Ruth recibió el permiso de su suegra para salir a recoger espigas. Ruth capítulo 2, el versículo 2. Ruth capítulo 2, el versículo 2. Les leo: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Después de recibir el permiso de su suegra, Ruth salió a espigar. El versículo 3. Fue, pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech.
Ruth conocía el camino de Belén, no conocía nada. Ella tenía a algún conocido, amigos, tampoco. Ella solamente caminaba sin destino, sin conocido. Sin embargo, por casualidad, ella llegó a la tierra de ¿quién? A la tierra de Booz, que tenía autoridad en Belén. Y también Booz era la familia de Elimelech, el esposo de Noemí. ¿Era casualidad? No era casualidad, era la guía de Dios. Usted fue guiado por Dios al seminario y a verdadera iglesia donde Dios está, ¿sí o no? ¿Era casualidad? Un salvo le invitó, o una salva, al seminario y a la iglesia, ¿sí o no? Y fue guiado por Dios. Era como casualidad, pero no era casualidad, sino la guía de Dios. Al final fue salvo y ahora está en el Señor. Y sigue haciendo la vida cristiana, caminando con el Señor, viviendo, centrándose en la iglesia y en el Señor. ¿Es casualidad? No, todo era la guía de Dios, el plan de Dios para usted. Es un plan especial para cada uno de todos ustedes. Especialmente, maravillosamente, Ruth encontró el campo de Booz. Era la guía de Dios. En este momento, maravillosamente, Booz apareció en su campo y vio a Ruth. ¿Quién es esta chica? Busquemos, vamos a ver. Ruth, capítulo 2, el versículo 4. Y he aquí que Booz vino de Belén. A tiempo, Booz llegó a su campo cuando Ruth estaba espigando, ¿sí o no? Es maravilloso la guía de Dios. Es maravillosa la guía de Dios. El versículo 4. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Aquí también así saluda: Dios te bendiga, Dios le bendiga, ¿sí o no? Los chicos, los segadores, o sea, los siervos de Booz también le saludaron: Dios te bendiga. Es un buen saludo. Dios te bendiga. Saludemos así: Dios te bendiga. El versículo 5. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Ruth estaba trabajando, espigando. Booz la vio y le preguntó a un siervo: ¿de quién es esta joven? El versículo 6. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. En este momento, el versículo 7, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las cabillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Mire, ella realmente era fiel. Estaba trabajando
fielmente, desde la mañana hasta tarde, sin cesar estaba trabajando. ¿Para qué? Para su suegra, para alimentarle a ella. Era muy buena, ¿sí o no? Ella era muy obediente, le respetaba mucho a su suegra. De verdad, Dios se alegraba mucho viéndole a ella. Si usted respeta a sus padres, a su suegro y a su suegra, y les trata muy bien, con amor, entonces, ¿cuánto Dios se alegrará? ¿Cuánta felicidad Dios sentirá? O sea, obedecer a sus padres es agradarle a Dios y es ser muy bendecido. No solamente a sus padres, sino también a su suegro y a su suegra también. Ruth era muy buena. El versículo 8. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Booz le dio gracia, le permitió espigar siempre en su campo, ¿sí o no? Era gran gracia. El versículo 9. Mira bien el campo que sieguen y siéguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Además, le permitió tomar agua en cualquier momento y les mandó a sus criados y a los chicos para que no le toquen, no le molesten, no se acerquen a Ruth para acostarse. Booz le protegió y le guardó a Ruth. No era la gracia de Dios, era la gracia de Dios. ¿Sí o no? Ella fue muy bendecida por Dios. Ella le agradaba mucho a Dios. Dios se sentía muy feliz, se alegraba mucho viéndole a Ruth, que era muy buena, que tenía fe. ¿Sí o no? De verdad, Dios le dio mucha gracia y muchas bendiciones a Ruth a través de Booz, ¿cierto? Ahora también sucede lo mismo. Si usted ama a Dios y solamente quiere vivir para el Señor y se sacrifica mucho para el Señor y para la iglesia, entonces Dios se alegra demasiado viéndole a usted y le derrama mucha gracia y muchas bendiciones, seguro. ¿A través de qué? A través de la iglesia. Siempre le da mucha paz, tranquilidad, gracia, fuerza y ánimo. Por eso, tranquilamente puede hacer bien la vida cristiana, sintiendo mucha paz y mucho gozo. Es una gran gracia de Dios. Hay alguien que no siente mucha paz ni alegría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no ama mucho al Señor, no vive para el Señor, sino que vive para sí mismo, andando ocupadamente en el mundo. Entonces Dios no puede darle a tal persona mucha gracia. Por eso no está lleno de gracia, está débil. Pero si usted vive para el Señor, siempre acercándose a la iglesia y al Señor, entonces el Señor le da mucha más paz, mucha alegría y tranquilidad. Por eso, sintiendo mucha paz, puede hacer bien la vida cristiana.
Es gran gracia, tiene que entenderlo. El que se sacrifica mucho para el Señor, se alegra mucho. El que trabaja más fielmente para el Señor, siempre se siente muy gozoso. Es verdad. Cuando usted trabaje más fielmente, sentirá más gozo, más paz, más alegría. Es verdad. Cuando siente gracia, alegría y paz. ¿Cuándo? Cuando predica más, cuando trabaja más para el Señor, cuando se sacrifica más para el Señor, realmente siente más paz, más alegría y más gozo. ¿Sí o no? Es verdad. Ruth tenía buen corazón. A ella le agradaba, ella le daba mucha alegría a Dios. Por eso, Dios le daba mucha gracia y muchas bendiciones. Si usted da mucha alegría a Dios, Dios le derramará mucha gracia y muchas bendiciones. Mientras usted vive en esta tierra, siempre estará llena de bendiciones. Su vida. Y también será más recompensado por Dios en el cielo. Ruth realmente fue muy bendecida, vivía recibiendo mucha gracia de Dios mientras vivía en la tierra. Y en el cielo también recibirá mucha recompensa del Señor, ¿cierto? De verdad, Dios le dio mucha gracia a través de vos. Ruth se maravillaba, se sorprendía y le preguntó a vos. Veamos. Ruth, capítulo 2, el versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Ruth no podía entender la gracia que Boaz le dio, porque Boaz era una persona que tenía autoridad y poder en Belén. Al contrario, Ruth era una mujer extranjera muy pobre. Era de Moab. Nadie la reconocía. Sin embargo, Boaz, que tenía poder y autoridad, le dio gran gracia. Por eso ella se maravillaba, no entendía nada. Por eso le preguntó: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ruth se maravillaba, ¿sí o no? ¿Qué lección podemos tomar a través de este asunto? Boaz es el modelo y la sombra de Jesucristo. Ruth, que era pobre, extranjera, es el modelo y la sombra del pecador. Así como Ruth, que era extranjera pobre, recibió la gran gracia de Boaz. Los pecadores, éramos pecadores, sin embargo, hemos recibido gran gracia del Señor Jesucristo y hemos sido salvos. Así como Ruth recibió gran gracia de Boaz. Boaz es el modelo y la sombra de Jesucristo. Ruth, que era extranjera pobre, era el modelo
es el modelo y la sombra de pecador. Nosotros que éramos pecadores hemos recibido gran gracia del Señor Jesús. Imagínense, el Señor es glorioso. Así como Booz era una persona que tenía autoridad en Belén, era muy famoso en Belén. Sin embargo, le dio gracia a Ruth, que era muy pobre, extranjera. Nuestro Señor Jesús, cuán glorioso es. Sin embargo, nos dio gracia y nos salvó. A nosotros, que éramos pecadores, tan pobres. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? La gracia de Booz era maravillosa para Ruth. Asimismo, la gran gracia de nuestro Señor, la gracia de la salvación es muy maravillosa para nosotros, para mí, ¿sí o no? Por eso siempre estamos muy agradecidos con nuestro Señor y queremos vivir para Él y pagar esta gracia muy grande al Señor a través de nuestra vida cristiana. Por eso estamos aquí y vivimos centrándonos en la iglesia. Siempre participamos en la reunión y en las obras del Señor para trabajar para Él, para agradarle a Él. Booz sabía todo y conocía a Ruth antes de encontrarse con ella, porque escuchó sobre la noticia de Ruth y sobre sus buenas obras. Vamos a ver. Ruth capítulo 2, el versículo 11. Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Ya si vemos aquí, podemos saber que Ruth tenía su papá y su mamá, ¿sí o no? Pero dejándoles a ellos, se fue a la tierra de Canaán, aunque no la conocía, ¿cierto? Y además, ella le trataba muy bien a su suegra, obedeciéndole y respetándole y tratándole muy bien, ¿sí o no? Lo escuchó. Booz sabía todo. Booz es el modelo y la sombra del Señor Jesucristo. Así como Booz sabía todo lo que Ruth hizo, Ruth había hecho. El Señor Jesucristo sabe todo lo que hacemos, ¿sí o no? Booz le dio mucha gracia a Ruth. Asimismo, el Señor nos da mucha gracia y muchas bendiciones según nuestras obras. Nos pagará según nuestra vida cristiana, según los hayamos hecho, la vida cristiana. Imagínense, Ruth le respetaba a su suegra, le trataba muy bien y decidió seguirle a Dios. Dejando a su familia, le siguió a Dios. Booz sabía todo lo que ella había hecho. Por eso le dio gracia. Fue muy bendecida ella mientras vivía en la tierra. Fue la esposa de Booz y la bisabuela de David. Y además, pudo entrar en la genealogía de Jesucristo.
fue grandemente bendecida por Dios. ¿Cuándo? Cuando vivía en la tierra. Asimismo, el Señor nos pagará según nuestra vida cristiana. ¿Cuándo? ¿En el cielo? No solamente en el cielo, sino también mientras vivimos en esta tierra. Recibiremos mucha gracia y bendiciones de Dios si hacemos bien la vida cristiana. Y además en el cielo seremos recompensados grandemente por el Señor. El versículo 12. Ruth capítulo 2, el versículo 12. Jehová recompense tu obra. Jehová recompense tu obra. Si hay recompensa de Dios o no. Si hay recompensa de Dios. Si no hay recompensa de Dios, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué dijo así? Pues, si hay recompensa de Dios según nuestra vida cristiana. Por eso tenemos que anhelar recibir mucha recompensa de Dios. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth se acercaba a Dios y le seguía a Él y quería recibir la gracia de Dios y vivir recibiendo la protección de Dios. Siempre quería vivir y caminar con Dios. Por eso, Boaz le bendijo y le dijo: Jehová recompense tu obra. ¿Cuán grande será la recompensa que Ruth va a recibir? Será muy grande. Y nosotros, según nuestra vida cristiana y según nuestras obras, el Señor justamente nos pagará y nos recompensará. Pero vamos a anhelar mucho recibir su recompensa. Si hacemos bien la vida cristiana, acercándonos siempre a nuestro Padre Dios y a nuestro Señor, como Ruth. Entonces, así como Ruth recibía grandemente las bendiciones de Dios mientras vivía en la tierra, el Señor nos dará mucha gracia y bendiciones mientras vivimos en esta tierra. Y además, así como Ruth recibe mucha recompensa del Señor, recibiremos grandemente la recompensa y el elogio del Señor. El versículo 13. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Aunque no soy ni como una de tus criadas. Imagínese, vea la palabra de ella. Ella dijo así, de verdad. Muy humilde, era muy hermosa. Una persona humilde se ve muy hermosa. No vamos a ser orgullosos. Una persona orgullosa se ve muy fea. No es bonita. O sea, siempre vamos a humillarnos ante Dios. Entonces, ante la vista de Dios, se ve muy hermoso. No soy ni como una de tus criadas. Mire, Dios le consideraba muy preciosa, muy importante a Ruth. Sin embargo, dijo así: no soy ni como una de tus criadas. Significa esto: yo soy muy pequeña y extranjera, que no puedo recibir tal gracia. Sin embargo, ¿por qué usted me considera importante y preciosa y me da mucha gracia? Se maravillaba.
Si usted es muy humilde ante Dios, como Ruth, será más bendecido por Dios, de verdad. Nuestro Señor Jesucristo es el más humilde del mundo. A Él le gustan los humildes y bendicen a los humildes. Aquí dice, y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, ¿por qué me has consolado? ¿Y por qué has hablado al corazón de tu sierva? O sea, cuando ella escuchó la palabra muy hermosa de Booz, se sintió muy feliz, recibió mucha consolación, ¿sí o no? Dios le dio la gracia y la consolación a través de Booz, ¿sí o no? Asimismo, Dios le dará siempre la gracia y mucha consolación. El versículo 14, y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Booz le trataba muy bien a Ruth y le daba mucha comida, ¿cierto? El versículo 15. Todo era la gracia de Dios, todo. Dios le hizo tratarle bien a Booz. Ruth, capítulo 2, el versículo 15. Luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las cabillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Otra vez Booz les mandó a sus chicos para que le trate bien a Ruth, para que ella pueda espigar bien, ¿sí o no? Todo era la gracia de Dios. Cuán preciosa era Ruth ante la vista de Dios. Cuánto Dios la consideraba preciosa. Asimismo, Dios nos considera muy preciosos. ¿Lo sabe? Y siempre quiere darnos mucha gracia, mucha consolación. Dios nos ama mucho. Así como Dios la consideraba muy preciosa a Ruth, siempre Dios nos considera muy importantes y preciosos. Y después, Ruth se casó con Booz. Fue grandemente bendecida. Vamos a ver. Ruth capítulo 4, el versículo 13. Ruth capítulo 4, el versículo 13. Les leo. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Imagínense, era un acontecimiento impactante. Porque Booz era una persona que tenía poder y autoridad y muy famosa en Belén. Al contrario, Ruth era una chica extranjera muy pobre y además no era israelita, sino de Moab. Sin embargo,
ella se casó con Booz. No quedaron bien ante los demás. Sin embargo, ambos se casaron. Era la gran gracia de Dios. ¿Sí o no? Ya, imagínense. Booz es el modelo y la sombra de Jesucristo. Y Ruth, que era pobre, es el modelo del pecador. Así como Ruth se casó con Booz. Hemos recibido la salvación y nos casaremos con el Señor, que es nuestro esposo. ¿De verdad? Somos la esposa del Señor, las esposas del Señor, y el Señor es nuestro esposo. Así como Ruth se casó con Booz, nos casaremos con el Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando entremos en el cielo, nos casaremos con el Señor Jesucristo. Mientras en esta tierra pasa los 7 años de tribulación, o sea, nos casaremos con el Señor Jesucristo durante 7 años. Así es. ¿Cuándo nos casaremos con el Señor? O sea, después del arrebatamiento. Después del arrebatamiento. Cuando suceda los 7 años de tribulación en esta tierra, nos casaremos con el Señor Jesucristo. Participaremos en la boda, en el cielo. O sea, mire, de verdad, la boda entre Booz y Ruth no quedaron bien. O sea, no quedó bien ante los demás. Asimismo, la boda entre el Señor, que es glorioso, y pecador no queda bonito, no queda bien. Sin embargo, por la gracia de Dios, nos casaremos con el Señor Jesucristo y somos las esposas del Señor, y el Señor es nuestro esposo. Esto es la gran gracia de Dios. ¿Sí o no? Es verdad. Ya, Ruth, capítulo 4, el versículo 15. Ruth 4:15. Ruth 4:15. Les leo. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Ruth, ¿tenía hijo? ¿Tenía hijo? No lo tenía, porque su esposo murió temprano en la tierra de Moab por el castigo de Dios. Sin embargo, Dios le dio un hijo precioso, a un hijo precioso. Noemí tenía nieto, tuvo nieto en la tierra, cuando vivía en la tierra de Moab. No lo tenía. Ella estaba desobedeciéndole a Dios, se separó de Dios. Sin embargo, ¿cómo podía ser bendecida por Dios? ¿Cómo Dios habría podido darle a un nieto? No podía darle gracia ni bendición. Pero Dios las dio gran bendición, gran gracia y gran consolación a Noemí y a Ruth. ¿Por qué? Porque ellas regresaron a Dios. ¿Cierto? Es muy importante. Cuando ellas vivían sin Dios, no había gracia en la vida de ellas.
Pero después de regresar a Dios, ya podían recibir la gracia de Dios. ¿Sí o no? Entonces, siempre tenemos que caminar con Dios, ¿o no? Siempre debemos permanecer en el Señor y en la iglesia, ¿o no? Para ser bendecidos, para poder ser bendecidos. Obviamente, sí. Si nos alejamos de Dios y de la iglesia, nunca podemos recibir la gracia de Dios. Así como Noemí y Ruth no tenía nieto ni hijo. ¿Sí me entiende? Y si usted se separa del Señor y de la iglesia, podría llevar fruto. Tener hijo era llevar fruto. Cuando ellas se separaron de Dios, no tenían hijos, no llevaban frutos. Pero después de regresar a Dios, sí. Si usted siempre vive centrándose en la iglesia sin alejarse del Señor, entonces llevará frutos, podrá salvar a las almas. Podrá llevar una nueva vida. O sea, mire, si un bebé nace, es llevar una vida, ¿no? Es llevar una vida. O sea, es llevar un fruto, ¿no? Si usted salva a una alma, es llevar una vida y un fruto. Si usted siempre permanece en el Señor, llevará fruto y nueva vida. Así como Ruth no tenía bebé y Noemí no tenía nieto cuando se separó de Dios. Si usted se aleja de la iglesia, nunca podrá llevar fruto. Pero después de regresar a Dios, Ruth tenía hijo. Noemí también nieto. Asimismo, si usted siempre permanece en la iglesia, llevará fruto y salvará a algunas almas. Y además, así como Dios las dio mucha gracia y gran consolación, si siempre usted permanece en el Señor, Dios le dará mucha gracia y muchas bendiciones. De verdad. Ruth capítulo 4, el versículo 17. Ruth 4:17 les leo. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. ¿Cómo se llamaba el hijo de Ruth? Era Obed. ¿Quién era Obed? Era abuelito del rey de Israel, David. Es maravilloso, ¿no? ¿No es maravilloso? ¿Quién era Ruth? Ruth era bisabuela de David. Imagínense. Ruth era moabita. Era una chica pobre. Sin embargo, ¿cómo pudo ser bisabuela de David? ¿Y cómo pudo entrar en
genealogía de Jesús, aunque era moabita. Era gran gracia de Dios. Ya vamos a ver el versículo 21. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Booz era bisabuelo de David, y Ruth, bisabuela de él. Y Obed, que era el hijo de Ruth, era abuelo de David, ¿sí o no? Y también Booz y Ruth sale en la genealogía de Jesús. Vamos a buscar Mateo capítulo 1, el versículo 1. Mateo capítulo 1, el versículo 1. Mateo capítulo 1, el versículo 1. Ya les leo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ya, si vemos aquí, sale la genealogía especial de Jesucristo. Es la genealogía de fe y de Jesucristo. Ya, sale de Abraham a Jesucristo. El versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí dice, nació Jesús. Jesucristo vino a este mundo. De verdad, es la genealogía de Jesús, pero lo importante aquí está incluido el nombre de Ruth y Booz. Vamos a ver. El versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Ya sale el nombre de Booz y de Ruth en la genealogía de Jesús, ¿sí o no? Era gran gracia de Dios, ¿no? Ya, imagínense, si Ruth no hubiese regresado, si Ruth no le hubiese seguido a Dios y no hubiera ido a la tierra de Canaán con su suegra, ella habría muerto después de vivir en la tierra de Moab. Aunque era salva, no habría podido recibir la gran gracia, bendición y gloria de Dios. No habría podido ser la bisabuela de David. Tampoco habría podido entrar en la genealogía de Jesús, ¿sí o no? Sin embargo, ella siguió a Dios. Por eso recibió gran gracia, gran consolación y gran bendición y gran consolación de Dios. Ella era bisabuela de David y pudo entrar en la genealogía de Jesús. Ya, si vemos en la Biblia, moabita nunca puede entrar en la congregación de Dios. Busquemos. Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23, el versículo 3.
Deuteronomio capítulo 23, el versículo 3. Deuteronomio 23, 3. Les leo. No entrará amonita ni moabita. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Así dijo Dios. Porque los de moabita y los de amonita siempre pecaban adorando a los ídolos. Ellos fueron los pueblos maldecidos por Dios. ¿Sabe? A través de las dos hijas de Lot, el sobrino de Abraham, apareció el pueblo de Moabita y el pueblo de Amonita. El pueblo Moabita y el pueblo Amonita. ¿Sabe? Fueron maldecidos. ¿Por qué? Porque las dos hijas de Lot se acostaron con su papá. Por eso, a través de las dos hijas de Lot, Moabita y Amonita apareció. ¿Sí me entiende? Por eso fueron maldecidos. Y también ellos siempre no querían conocer a Dios, sino que solamente adoraban a los ídolos. Por eso fueron maldecidos. Por eso aquí dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos, para siempre. Así dijo, ¿no? Entonces, Ruth era moabita, ¿sí o no? Sin embargo, ella, mire, no entrar en la congregación de Dios, ¿qué significa? No recibir la salvación. Sin embargo, Ruth era muy buena y creyó en Dios. Por eso recibió la salvación. Aunque Dios dijo así, Dios le salvó. ¿Por qué? Dios salva a todos los puros, humildes, a los humildes y a los buenos, aunque sean extranjeros. Además, ella recibió grandemente la gloria de Dios, siendo bisabuela de David y entrando en la genealogía de Jesús, ¿sí o no? Así es la gracia de Dios. Mire, Ruth, que era pobre, extranjera, es el modelo y la sombra del pecador. ¿Cómo un pecador puede ir al cielo? ¿Cómo un pecador puede entrar en la congregación de Dios? Teniendo pecado, ¿uno podría ir al cielo? Nunca, jamás puede ir al cielo teniendo pecado. Éramos pecadores. Sin embargo, hemos recibido grandemente la gracia de Dios. Por eso ya podemos ir al cielo, porque tenemos la esperanza, podemos la vida eterna. Tenemos la vida eterna y la salvación. Así como Ruth recibió la salvación, aunque era extranjera, pobre. Nosotros, que éramos pecadores, hemos recibido la salvación. Es la gran gracia de Dios. ¿Sí o no? Es verdad. Y además, Ruth entró en la genealogía de Jesucristo, ¿no? O sea, todos los salvos también están entrados en la genealogía de Dios, en la genealogía de Jesucristo. Nuestro nombre también están incluidos
en la genealogía de Jesús. Y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Sí o no? Es verdad. No solamente el nombre de Ruth está entrado en la genealogía de Jesucristo, sino nuestro nombre también. ¿No es la gran gracia de Dios? Así como Ruth era extranjera, era una extranjera pobre. Somos pecadores pobres. O sea, éramos pecadores pobres y extranjeros. Sin embargo, hemos recibido la salvación, la gran gracia de Dios. Todo es la gracia de Dios. Efesios capítulo 2. Casi terminando. Efesios capítulo 2:8. Efesios capítulo 2, el versículo 8. Efesios capítulo 2, el versículo 8. Efesios capítulo 2, el versículo 8. Les leo. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Aquí dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. La salvación es la gracia de Dios, ¿sí o no? O sea, Ruth tenía mucha fe, ¿sí o no? Creyó en Dios y también continuamente tenía mucha fe, por eso fue muy bendecida. Nosotros también hemos recibido la salvación creyendo en Jesucristo a través de la fe, y también podemos continuar viviendo bien para el Señor con la fe. Ruth no era digno de recibir la gran gracia, gloria y bendición de Dios. Sin embargo, por la gracia de Dios, ella fue muy bendecida. No somos ¿cuál? No somos dignos de recibir mucha gracia de Dios. Sin embargo, Dios nos salvó y nos da continuamente mucha gracia, bendiciones, y además, luego, más adelante, nos dará mucha gloria, recompensa y elogio, según nuestras obras. Todo es la gracia de Dios. Por eso, solamente vamos a agradecerle más a nuestro Señor. Si realmente estamos agradecidos con el Señor, entonces vamos a vivir para Él. Vamos a hacer más activamente la vida cristiana para agradarle más al Señor. Vamos a mostrar nuestra fe y nuestro amor al Señor a través de nuestro sacrificio y nuestra vida cristiana y nuestro trabajo para el Señor. Ruth tenía fe, por eso fue salva. Continuamente seguía teniendo fe, por eso pudo ser bendecida y recibía muchas bendiciones de Dios, ¿sí o no? Asimismo, hemos sido salvos a través de la fe y continuamente vamos a tener mucha fe. Entonces podemos ser muy bendecidos por Dios y recibir mucha gracia de Él.
Romanos capítulo 1, el versículo 17. Romanos capítulo 1, el versículo 17. Romanos capítulo 1, el versículo 17. Romanos 1, 17. Les leo. Ya después de Hechos está Romanos. ¿Ya encontraron? Ok, les leo. Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué significa esto? O sea, es un poco difícil, pero es fácil. O sea, significa que uno puede ser salvo a través de la fe. O sea, para fe indica ser salvo. O sea, Dios, a través del Evangelio, la justicia de Dios se revela. O sea, se revela por fe. O sea, uno puede ser salvo a través de la fe, creyendo en Jesucristo. O sea, esto significa. Si uno tiene fe, puede ser salvo. Esto significa. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, por fe ustedes han sido salvos. Para fe, para la salvación. ¿Sí me entiende? Por eso, cuando usted recibió la salvación, a través de fe, fue salvo. Y también aquí dice, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Siempre tendrá que vivir con fe. Esto significa. Por eso, para el salvo, tener fe es lo más importante. Si usted tiene fe, puede ser agradable mucho al Señor. O sea, sin fe nadie puede ser salvo, ¿cierto? Sin creer en Jesucristo, ¿quién podría ser salvo? Asimismo, sin fe el salvo no puede vivir ni hacer bien la vida cristiana. Tampoco puede agradarle al Señor. Nunca. Si tiene dificultades, tenga fe. ¿Cuál es tener fe? Confiar en el Señor, orando. Es tener fe. El Señor le ama mucho de verdad, ¿sí o no? O sea, saber que el Señor le ama es tener fe. Confíe más en el Señor y en su amor. Es tener fe. El Señor le ama mucho, entonces ¿no le ayudará cuando usted tenga dificultades? Cuando usted sufra, ¿no le ayudará? Le hará ayudar. Le ayudará, ¿no? Y le hará pasar sufrimiento. Pero depende de usted, depende de su fe. Hoy en día no tengo trabajo, estoy muy desmayado. Entonces ore a Dios, confíe en el Señor, le dará trabajo y dinero. Hoy en día tengo muchas dificultades. Ore a Dios, confíe en Él. Entonces podrá ver la gran ayuda de Dios. No desmaye, por favor. Sí, podría desmayar, sí, le entiendo. Sí, porque por la difícil situación. Pero aquí dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. A través de fe recibió la salvación. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Con la fe podrá vivir, superando las dificultades.
recibiendo la ayuda de Dios. ¿Sí o no? Si no tiene fe, no puede hacer bien la vida cristiana, tampoco puede recibir la ayuda de Dios. Y además, nunca puede agradarle a Dios. A Dios no le agrada a usted si no tiene fe. Así dijo. Busquemos. Hebreos capítulo 11, el versículo 6. Hebreos capítulo 11, el versículo 6. Hebreos capítulo 11, el versículo 6. Les leo, Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, el que le busca a Dios realmente se encontrará con Dios y recibirá el galardón, o sea, la salvación. La salvación es el gran galardón de Dios, ¿sí o no? El que busca a Dios se hallará con Él y será salvo. Y también aquí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tiene fe, nunca puede agradarle a Dios. Es imposible. ¿Sí me entiende? Así dijo. Entonces, ¿qué dificultad tiene? ¿Qué difícil situación tiene? Entonces, ore a Dios. ¿Hasta cuándo? Sí, he orado, pastor, pero Dios me ayudó. No me respondió. ¿Cuántas veces ha orado? ¿Un año? 6 meses. Todos los días ha orado. Durante 6 meses o más de un año. Normalmente Dios nos responde rápidamente, porque Dios sabe que no tenemos mucha fe. Si le pedimos algo, nos responde rápidamente, de verdad. Sí, a veces se tarda, pero si sigue orando a Dios, al final Dios cumple su oración, su petición y le ayuda. Pero lo importante es que usted tiene que orar a Dios con fe hasta que Dios le ayude y le responda. ¿Sí me entiende? ¿Qué dificultad tiene ahora? Entonces ore a Dios con el corazón anheloso y con fe. Si duda, Dios no le ayudará. ¿Dios me ayudará? ¿Por qué no me ayuda rápidamente? Estoy desmayado. Dudando a Dios, ¿Dios le ayudará? No le ayudará. Tenga fe. Tenga fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así dijo. Aunque tenga cualquier novedad y cualquier dificultad, tenga fe, por favor. Ore a Dios. Dios realmente le ayuda. Cualquier cosa le ayuda, de verdad. De varias maneras Dios puede ayudarle, de verdad. Cuando los discípulos no tenían fe, Jesucristo se enojó con ellos y les les reprendió. Al contrario, cuando un centurión, ¿sabe? Centurión, era capitán del ejército de Roma. Aunque él tenía alta posición en el mundo, porque era capitán del ejército de Roma.
Él era muy humilde y además tenía mucha fe. Jesús se sorprendió y se maravillaba. ¡Wow! Nunca he visto tal fe. Grandemente le elogió a ese centurión. Busquemos esto y terminemos. Lucas capítulo 7, el versículo 2. Lucas capítulo 7, el versículo 2. Lucas capítulo 7, el versículo 2. Les leo. Y el siervo de un centurión, a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Un centurión tenía un siervo amado, pero estaba muriendo. El versículo 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. El versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, el centurión estaba muy nervioso porque Jesucristo estaba yendo a la casa de él. Jesús es altísimo y grandísimo, es Dios. Por eso él tenía miedo de que Jesucristo le visite. Le visite. ¿Cuál? Le visite, ¿cierto? Por eso, Señor, no hace falta que me visite. Solamente mande a sanar a mi siervo amado, por favor. Entonces mi siervo seguramente será sano. Yo creo en usted. Yo sé que usted es Dios. Solamente sin venir a mi casa, mande a sanar a mi siervo, nada más, por favor. Él tenía mucha fe. Jesucristo se sorprendió y se maravillaba viendo la fe de él, ¿sí o no? Y le elogió grandemente, se alegraba mucho. Cuando Dios se alegra mucho, cuando usted tiene mucha fe. Aquí dice el versículo 9, en la parte, el versículo 9: al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesucristo nunca vio tal fe en Israel. Aunque el centurión era extranjero, romano, tenía mucha fe. Fue elogiado. Y realmente su siervo fue sano de inmediato. ¿Sí o no? Veamos el versículo, Lucas 7. Les leo: y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Mire, unos amigos le dijeron al Señor, el versículo 7:
por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Unos amigos de centurión le dieron lo que el centurión había dicho, ¿sí o no? En este momento el siervo amado fue sano. Cuando estos amigos llegaron a la casa, ya el siervo del centurión fue sano, ¿sí o no? ¿Cuándo fue sano? Cuando ellos conversaban con Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo le sanó al siervo? Por la fe de centurión. O sea, al escuchar la fe de centurión, Jesucristo le sanó inmediatamente. ¿Sí o no? Es verdad. Entonces, si usted tiene fe, el Señor le ayudará o no. Si usted tiene mucha fe, Jesucristo se alegrará mucho o no. Así como Jesucristo se maravillaba y se sorprendió viendo la fe del centurión, Jesucristo se maravillará y se alegrará demasiado viendo la fe de usted. Mas el justo por la fe vivirá, según esta palabra. Tenemos que tener fe siempre y vivir con fe en el Señor. Así como hemos recibido la salvación con fe, siempre tenemos que vivir con fe. Así como uno nunca puede ser salvo sin fe, un salvo sin fe no podrá vivir bien para el Señor, ni hacer bien la vida cristiana. O sea, hoy hemos aprendido sobre la fe de Ruth. ¿Por qué Ruth fue muy bendecida? Por tener fe. Ella recibió la salvación por fe. Y fue muy bendecida por Dios, por haber tenido fe. ¿Cierto? Nosotros también siempre vamos a vivir para el Señor con fe. Entonces, recibiremos mucha gracia, muchas bendiciones, mientras vivimos en esta tierra, y también mucha recompensa y mucha gloria y mucho elogio en el cielo. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por enseñarnos cada vez más tu palabra preciosa. Hoy hemos aprendido sobre la fe de Ruth. Nosotros también queremos tener mucha fe para ser muy bendecidos por Dios, como Ruth. Danos tu mucha fe y mucho amor, para que podamos hacer mejor la vida cristiana. Haznos crecer más y más, según nuestra fe. Solamente queremos glorificarte mucho a ti a través de nuestra vida cristiana. Te damos la gloria a ti, Señor. Agradeciéndote, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Muchas gracias.